Abram Ford, nuestro querido sargento pelirrojo que apareció tras la caída de la prisión junto a Eugene y Rosita con la misión de ir a Washington para salvar a la humanidad. Es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos, así que en este video vamos a hablar de él y por qué en la serie de televisión fue desperdiciado. Sí, este es otro video más de esa serie que hice hace tantos años de personajes desperdiciados. En videos anteriores hemos visto a Dwight y Jesús, así que ahora le toca al sargento Abram, porque él también sufre de un caso particular al cual yo llamo síndrome de la mano derecha de Rick. Verán, en el cómic la mano derecha de Rick es un título que el fandom le da, por así decirlo, a los personajes que apoyan al protagonista y que son muy importantes para cierta parte de la historia. No quiere decir que necesariamente tienen que ser los amigos íntimos de Rick Grimes, pero son como que los más importantes para hacer las tareas del mundo posapocalíptico, por ejemplo, mantener al grupo a salvo. En la serie de televisión estos personajes son reemplazados por Daryl, por lo tanto sus historias como que son olvidadas, tomadas por otro personaje o se hacen cambios que no tienen el mismo impacto que en la historia original creada por Robert Kirkman. La estructura de este video será por mitades de temporadas para que sea más entendible para el público que no leyó el cómic. Así que empezaremos con la segunda mitad de la cuarta temporada, lo que pasa después de la caída de la prisión. La primera gran diferencia es que el grupo se reencuentra relativamente rápido. Tras separarse durante unos días, todos se reúnen en la granja de los Green, y es aquí donde aparecen Abram, Eugene y Rosita con la misión de ir a Washington. Es por esto que no hay muchas historias de personajes separados como por ejemplo en la serie. Durante 2 volúmenes, que serían más o menos 8 episodios, todo el grupo sobrevive unido y esa parte de la historia es más dinámica que en la serie. Pero lo importante es que desde el primer momento que Abram conoce a Rick, se crea una especie de conflicto por ver quién es el líder de todo este grupo de sobrevivientes. El sargento es el primero en la historia del cómic que pone sobre la mesa la idea de las hordas. Si no recuerdo mal, en la serie de televisión eso no se explica, es como que algo que termina siendo evidente para todos, pero Abram dice que los caminantes se mueven por estímulos y si uno escucha algo empezará a moverse en esa dirección. Durante este proceso puede tropezarse y perderse porque son tontos, o encontrarse con otro caminante que está yendo hacia el mismo lugar. En ese caso estos dos caminantes se juntan y si encuentran a un tercero en el camino, este los va a seguir. Este comportamiento hace que se formen grupos de decenas o cientos de zombies que van a ir caminando por el mundo siguiendo un sonido que quizás ni siquiera venía por ese lugar, pero termina siendo un tremendo problema si es que te encuentras en su camino. Es por esto que Abram usa armas blancas para acabar con los caminantes, ya que cree que se deben guardar las balas solo cuando es sumamente necesario usarlas, además de ser nómada porque tener un hogar es esperar a ser atacado por una horda eventualmente. Ya en su primera aparición, Abram le entrega al grupo algo intangible pero muy importante: conocimiento sobre cómo lidiar con los caminantes y cómo mantenerse a salvo. El pasado de este personaje es muy similar a la serie, pero en el cómic está más roto por esto, le afecta más. Este enfrentamiento entre qué hacer con ciertas cuestiones entre Rick y él hizo que piense en dispararle por la espalda, pero para su suerte un caminante apareció y él se vio obligado a rematarlo, justificando el por qué estaba apuntando a Rick en primer lugar. Al casi matar al protagonista por una discusión, se siente mal porque se desconoce a sí mismo. Rosita lo encuentra y lo consuela. Este le pide que por favor no permita que mate a alguien otra vez. Entonces Abram del cómic podrá parecer fuerte y bastante cabeza dura, pero por dentro es alguien roto. Él no quiere volver a matar porque la última vez que lo hizo, su familia se asustó de él, lo dejaron solo y terminaron siendo devorados por caminantes porque él no estuvo ahí para protegerlos. Pero el destino, o en este caso Robert Kirkman, lo pondría en una situación que lo haría revivir estos momentos. Él, Rick y Carl se encuentran en una expedición para buscar armas y duermen en medio de la carretera en un auto. Son emboscados por 3 bandidos en medio de la noche, uno de ellos intenta abusar de Carl y Rick salva a todos, volviéndose salvaje y mordiéndole el cuello a uno de los antagonistas. Sí, este es el equivalente al grupo de Joe. A la mañana siguiente Abram conversa con Rick sobre cómo un padre no puede volver a ser un padre normal después de hacer este tipo de cosas, procediendo a explicar su pasado. Durante los primeros días del apocalipsis, él y su familia estaban junto a otro grupo en una tienda. A estas personas las conocía durante años, había trabajado para ellos, pero la caída de la civilización parece que los cambió.
Fue como un interruptor que hizo que cambien completamente, pasando de ser personas normales que respetan la ley a abusar de su familia cuando él no estaba. Obviamente cuando él se enteró de esto, los destruyó, mató a 6 personas frente a su familia, quienes se fueron porque tenían miedo de él y al final terminaron siendo cena de caminantes, como ya expliqué antes. Entonces Rick, quien perdió a su esposa y a su hija, que era una bebé, en el ataque de la prisión, que fue hace unos pocos días o semanas, le dice a Abraham que tiene razón en que el apocalipsis cambió la mente de todos, pero esto puede ser algo bueno porque gente como ellos sobrevivieron gracias a esto. De la nada sale Carl del auto y cuenta a la vez que tuvo que matar a Shane porque estaba amenazando a su padre. Él y el señor Grimes se dan un abrazo y continúan su viaje hasta Cynthiana, donde encuentran a Morgan, quien está un poquito fuera de sí por la muerte de su hijo y se pone a ver a Carl pensando en que le recuerda a Dwayne. Van a la comisaría a recoger las armas y en el camino de regreso se topan con una horda de caminantes. Rick estrella el auto, Abraham sale volando porque estaba en la tolva, pero se levanta y logra llevar la bolsa de armas, las cuales les entrega a Rick, procediendo a llevar a Carl en el hombro. Y los tres corren hacia donde estaba el resto de los sobrevivientes para alertarlos de la horda que está por llegar. Continuamos con la primera parte de la quinta temporada, la cual es diferente a la historia de los terminianos en la serie. Los protagonistas se encuentran una van con colchones y por primera vez tienen algo de suerte, así que se van a dormir, pero a la mañana siguiente descubren que Ben mató a su hermano gemelo Billy. Los sobrevivientes estaban pensando qué hacer con él, Abraham proponía matarlo y todos sabían que era lo correcto, pero como Andrea fue su madre adoptiva desde que salieron de Atlanta, no es como que ella vaya a permitir que le disparen a su hijo adoptivo. Entonces todos se van a dormir y en la noche escuchan un disparo. Ben fue ejecutado y no se sabe quién lo hizo. Para resumir, los caníbales secuestran a Dale y lo liberan frente a la iglesia de Gabriel. Para este momento el grupo de Rick no sabía que se estaban enfrentando a caníbales, pero en el primer enfrentamiento que tuvieron, que es afuera de esta iglesia, Abraham se dio cuenta que los antagonistas no son un grupo de bandidos cualquiera, ya que no los mataron a pesar que estaban regalados afuera de este lugar. Él cree que solo están jugando con ellos y no quieren matarlos, ya que lo único que hicieron fue dispararle a Glenn en la pierna. Entonces Rick le pregunta a Dale lo que vio y regresa a Abraham para informarle del plan. Con toda la información que reunió, su idea es ir a buscarlos porque ellos nunca se esperarían que sus víctimas vayan a atacarlos. Es así como Rick, Andrea, Michonne, Abraham y Gabriel llegan hasta donde estaban los cazadores. Y las cosas son parecidas a la serie, los masacran, no se ve el proceso como tal, pero por lo que se deja entender se tardaron más en cada uno porque empezaron en la tarde y terminaron en la noche. A la mañana siguiente se lleva a cabo el entierro de Dale y todo el mundo está muy triste, dejan a Rick a solas, pero él piensa que Abraham está detrás de él y le cuenta lo que está pensando. Que lo que hicieron, aunque fue justificable, no quita de ser horrible, los desarmaron y los masacraron. Él puede recordar cada hueso roto, cada cráneo hundido, los mutilaron mientras el resto del grupo veía esperando su turno para morir. Dale trataba de aferrarse a su humanidad y Rick pensaba que era débil por esto, por no adaptarse a sobrevivir, pero quizás él era el fuerte, el que resistió a lo fácil que es recurrir a la violencia desmedida. Cree que si Carl supiera lo que hizo, él no podría ni verlo, cuando de repente se voltea y descubre que Abraham nunca estuvo detrás de él, sino que todo ese tiempo fue Carl. Hasta aquí ya podemos ver la confianza que Rick le tiene al sargento como para poder contarle estas cosas. Obviamente, esta es una continuación de la charla que tuvieron antes donde el pelirrojo le contó sobre cómo perdió su familia. Volviendo a la historia, Carl le revela a su padre que él fue quien disparó a Ben, que es la contraparte de Lizzie por si no se dieron cuenta, y este volumen termina de esta manera. Esta parte de la historia trata sobre esto, sobre qué tienen que hacer para sobrevivir y cómo los va transformando mentalmente. Y es por esto que Abraham tiene la historia que tiene con su familia. No voy a decir que la versión del cómic es superior, pero sí es más relevante en la historia. Como digo, aquí se respeta el hecho que es el líder de otro grupo dentro de los sobrevivientes y apoya a Rick en lo que se necesita. El Abraham de la serie es más carismático a pesar que su temperamento es igual de fuerte. También es más gracioso, así que es un personaje más fácil de querer, pero por cómo se llevó la historia nunca tuvo la oportunidad de relacionarse tanto con Rick como en el cómic. Sin embargo, su química con Glenn me parece buenísima, así que no sabría decir cuál es mejor. Ambos son buenos de diferente manera hasta ahora. El tema de llegar a Washington es más importante en el cómic, ya que al no existir Terminus y mucho menos el hospital, todo el grupo se embarcó en este viaje ni bien salieron de la granja que es después de la prisión. Cuando estaban a días de llegar a su destino, se descubre la mentira de Eugene. Inicialmente el sargento lo golpea por su enojo, pero en la noche le revela a Rick
que está afectado ya que según cuenta causó la muerte de muchos compañeros porque pensó que llegar a Washington era más importante que buscar comida, por ejemplo. Luego tenemos la aparición de Aaron, quien en el cómic se presenta ante Rick y Abraham. Michonne le robó una frase en la adaptación de AMC y el viaje a Alexandria, que en el cómic es un poco más complicado, así que el sargento es un poco más útil en el material original. Hasta que llegamos a Alexandria. En este nuevo ambiente, Abraham tiene miedo de acostumbrarse demasiado rápido a vivir en los muros, tanto es así que en la madrugada del día en el cual empieza su trabajo como ayudante de la construcción, se despierta en medio de la noche, se sienta en la cama y se da fuerzas a sí mismo para volver a estar afuera de los muros, diciéndose que ya lo hizo antes y no tiene por qué tener miedo. En este lugar le salva la vida a una residente de Alexandria, la cual se llama Holly, y las cosas son muy similares a la serie. Para esta parte de la historia ya tenemos que hablar un poco sobre el cambio de corazón de Abraham. En la serie deja a Rosita para estar con Sasha y en el cómic deja a Rosita para estar con Holly. Estas relaciones tendrán más importancia en el arco siguiente, pero para que se hagan una idea, ambas se sienten de la nada, como si hubieran sido sacadas de la manga. Tampoco es que Holly y Abraham en el cómic tengan muchos paneles juntos, pero yo en lo personal prefiero esta relación por cuestiones que iremos explorando en la temporada 6. Bueno, tras esto ocurre la muerte de Regina, que en la serie es la muerte de Reg, y pasamos a la sexta temporada, No Way Out. Ah no, esperen, unos bandidos atacan a Alexandria, pero el grupo de Rick es tan OP que esta amenaza no dura nada y son exterminados por los sobrevivientes. Sin embargo, este enfrentamiento llama la atención de una horda que estaba cerca, lo cual nos llevará a la invasión de zombies a la zona segura. En conclusión, al igual que en la serie, no pasa mucho con Abraham una vez llegan a este lugar, fuera de un poco de conflicto con el tema de su inseguridad para estar afuera, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno. Continuamos la temporada 6 con el volumen del cómic llamado No Way Out. No hay mucho que decir aquí de Abraham, empezó su romance con Holly literalmente de la nada. En el cómic la vemos besarlo sin previo aviso y este la aleja porque no quiere que los vean. Al ser el líder del equipo de construcción, se convirtió en el líder también de la milicia de Alexandria. En ese momento no era llamada como tal, pero digamos que es una protomilicia, por así decirlo, encargada de acabar con los caminantes que iban llegando a la comunidad durante los primeros números de este volumen. No estaban tan organizados como sería la milicia al mando de Rick y más adelante al mando de Dwight, pero es por así decirlo el inicio de este grupo. Las cosas terminan de forma similar a la serie, la horda es eliminada por los mismos alexandrinos y Carr pierde el ojo, lo que ya saben. La diferencia es que hay un volumen entero después de esta batalla, donde los alexandrinos se adaptan a vivir bajo el mando de Rick, y hay una falta de comida que luego los obligará a hacer el trato con Hilltop. Todo esto es como que la calma después de la batalla, es algo que la serie se saltó porque ni bien termina No Way Out conocemos a Jesús. Mientras que en la serie lo que sería la historia No Way Out en la parte de Abraham, es él explicando por qué va a cambiar de pareja. De igual forma, su interés en Sasha se muestra de la nada. Tras la muerte de Reg, se pone a pensar en el futuro y se interesa en ella. En la temporada 5 no había muchos indicios de que esto iba a pasar, fuera del famoso corte que le hizo Sasha con su cuchillo. El sargento se une al grupo encargado de llevar a la horda como una forma de acercarse más a ella, a Sasha. Y hay un episodio entero donde este personaje tiene este conflicto con él mismo por el nuevo escenario que está viviendo. Al final de este episodio le dice a Sasha que ahora se da cuenta que quizás puede pensar en el largo plazo y quiere conocerla más. Ella le responde, en resumen, termina con Rosita y veremos. Llegan a Alexandria, limpian la horda, hay un salto temporal de un mes donde Abraham sigue con Rosita y al mismo tiempo está ligando a Sasha. La ruptura de esta relación también es distinta en las diferentes historias. En la serie, Rosita no sabe lo que está pasando y una noche de repente, tras llegar de Hilltop, Abraham alista sus cosas y se va. Ella le exige saber qué sucede, a lo que el sargento responde: pensaba que eras la única mujer en la tierra, pero no lo eres. En el cómic la cosa es mucho peor. Rosita es consciente que Abraham le está engañando con Holly. Ella es quien alisa sus cosas y planea irse a vivir con Eugene porque es lo más cercano a un amigo que tiene. Abraham de la nada le dice que le agradece por estar con él cuando murió su esposa. No siente haberle engañado con Holly, pero sí siente haberle hecho daño en el proceso, terminando con la misma frase de pensaba que eras la última mujer en la tierra. El Abraham de la serie tiene más tacto para decir las cosas que el del cómic, lo cual es increíble, pero así son las cosas. Este personaje es más carismático en la serie de televisión y de hecho en el cómic, luego de la ruptura con Rosita está con Holly, pero le dice que se siente mal por lo que pasó con su ex,
No es que la quiera, sino que siente lástima por lo que tuvo que pasar. Es todo un tema, es un triángulo amoroso en ambas historias, pero bueno, ¿por qué digo que esta relación estuvo mejor en el cómic? Porque Sasha queda muy mal con todo esto, no ha pasado ni un mes desde que Bob murió y acepta la propuesta de Abraham de conocerse mejor. Durante todo el mes que dura el salto temporal le sigue dando cuerda porque permite que la conquiste sin terminar formalmente con Rosita. Sasha quiere estar con Abraham y no tiene ningún tipo de problema en dañar a su compañera, alguien a quien conoce por un buen tiempo ya, desde que se conocieron en el túnel me parece. Entiendo que sí, estas cosas pueden pasar en la vida real, pero para mí ella queda mal con lo que está haciendo. Yo asumo que quisieron adaptar esta historia con Sasha en la serie para no dejarla en el aire, ya que se quedaría sin nada que hacer durante toda la sexta temporada, entonces la hicieron en interés romántico de Abraham. Solo para aclarar las cosas, Holly también queda mal en el cómic, pero no le debe nada a Rosita, no la conoce y creo que ni siquiera comparten una escena juntas. Además de no haber perdido a su novio hace un mes, así que por esto me parece que es peor para Sasha. Pero bueno, fuera de triángulos amorosos en esta parte de la historia, creo que Abraham de la serie estuvo mejor hecho porque pudimos ver que estaba pensando en su futuro. Quizás puede vivir en Alexandria por 30 años más, estaba pensando en tener una familia y no veía a Rosita como el tipo de pareja con el que estará toda su vida. Son cuestiones comunes que pueden suceder cuando alguien se ve ante un escenario nuevo, por lo tanto tiene sentido que esto pase con ese personaje, pero lo mejor es que lo están mostrando. Mediante diálogos con Glenn o con Rick nos podemos dar cuenta que Abraham está pensando más allá, y es algo que en el cómic no se ve demasiado. Si la pareja de ese personaje en la serie no hubiera sido Sasha, sino Francine, esta relación no me parecería tan mala, pero bueno, llegamos a la aparición de los Salvadores, con un Abraham que en el cómic es, por así decirlo, el líder de la milicia y la segunda persona al mando después de Rick, diría yo. Sí, Michonne es importante y Jesús también, pero en cuestión de liderazgo creo que después de Rick seguiría Abraham. Y que ese personaje esté a cargo de la milicia tiene sentido por su pasado militar, que sería muy útil próximamente porque se avecina una guerra, pero muere de un saetazo de Dwight mientras ayudaba a Eugene a revisar un lugar donde poder hacer balas. Sí, Abraham muere antes siquiera que Negan aparezca. Mientras tanto, en la serie llegamos al capítulo 14, donde se juega bastante con lo que pasa en el cómic. Abraham y Eugene tienen una historia muy similar a lo que pasó en el número donde muere este personaje. Eugene le pide que lo acompañe a un lugar que puede ser una fábrica de balas y es el mismo escenario de callejones estrechos y edificios altos. Sabemos que Dwight está a la vuelta de la esquina, así que yo recuerdo estar todo emocionado pensando que capaz Abraham moriría en este episodio, pero no. Al final Gimple cambió la historia e hizo que el saetazo le caiga a Denise. Este cambio hace que Abraham llegue con vida a la primera aparición de Negan en el final de la sexta temporada. Esta es una oportunidad de oro para arreglar lo que hizo mal el cómic, en mi opinión, y poder ver en la temporada 7 y 8 al sargento planificando y entrenando a la milicia y llevándolo a la guerra contra los Salvadores. Darle ese liderazgo que tuvo en el cómic por un tiempo muy pequeño porque lo mató Dwight, y que en la serie no se pudo ver porque durante la temporada 6 estuvo más ocupado pensando en lo que vendrá en el futuro. Pero como ya todo el mundo sabe, Negan lo mata en el capítulo número 1 de la temporada 7. El término valor de choque en la narración se usa para catalogar un evento que sucede solo para impresionar a la audiencia haciendo algo que no se espera. Y es una pena que Abraham, tanto en la serie como en el cómic, haya tenido una muerte de este tipo, solo para sorprender. Pero es peor en la serie. La única función que cumple la muerte de Abraham es hacer creer al espectador que Glenn está a salvo, porque todos saben que es él quien muere a manos de Negan en el cómic. Todo para que al final Glenn muera de todas maneras y su muerte opaque a la de Abraham, porque cuando se habla de este episodio, todo el mundo menciona la muerte de Glenn. Y no los culpo, es un personaje más querido y la muerte es muy violenta, entonces es normal que es lo que más se le quedó a la audiencia. Pero para poner la cereza sobre el pastel, al final de la temporada 7 hay una escena de flashback del día que el grupo salió de Alexandria y conocieron a Lucille. Abraham y su novia están en una sala conversando sobre lo peligroso que es todo esto. Sasha le propone quedarse aquí mientras ella lleva a Maggie a Hilltop y el sargento dice que si muere será sacrificándose por alguien más, porque eso es lo que se debe hacer.
Esta escena cambia el sentido del inicio de la temporada. Abraham estaba desafiando a Negan con la mirada constantemente. Era el único del grupo que se mantuvo recto y no se intimidó durante esta escena, mientras que el resto del grupo estaba llorando en el suelo. Y posiblemente esta haya sido la razón por la cual Negan lo mató. Se dio cuenta que iba a ser complicado doblegarlo, y a pesar que él lo intentaba intimidar, como que no se dejaba. Entonces, el sacrificio de Abraham funcionó. Dio su vida para que el resto de gente pueda sobrevivir, pero tuvo que llegar Daryl y causar la muerte de Glenn. Negan iba a matar a una sola persona hasta que el señor Dixon lo golpeó en la cara, y espero que esto no sea muy polémico porque ya van a cumplirse 9 años desde que salió este episodio y es hora de aceptar que Daryl es el culpable de la muerte de Glenn, y al mismo tiempo es el culpable que el sacrificio de Abraham no haya servido para nada. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me ayudará muchísimo. En mi opinión, Abraham no ha sido tan desperdiciado como Jesús o Dwight, tuvo desarrollo de personaje y murió como un héroe. El problema es que hubiera sido muy interesante ver cómo aborda él la guerra de la 8ª temporada. Se salvó de morir a manos de Dwight para morir 2 episodios más tarde a manos de Negan. Entonces, ¿para qué salvarlo en primer lugar? Como dije, valor de choque. Su muerte solo funciona para que la gente crea que Glenn no va a morir, y ya todos conocen cómo terminó la historia, con la doble muerte, aunque diría que es un tanto poético que estos dos personajes hayan tenido tanta conexión al punto de que compartieron capítulo de morir. Pero en fin, un saludo a los miembros del canal, quienes hicieron este video posible, en especial a Fabricio Vergara por haber recomendado esta idea. Yo escogí a Abraham porque es el que sigue, el siguiente tendrá que ser Tyrese, así que haré este video dentro de 2 años para continuar con la tradición del canal. Como siempre les digo, no olviden suscribirse para ver más videos del universo de Walking Dead en español. Como siempre, aquí Chico Black, que tengan un buen día. Adiós.